Buenos días. Bueno, quizás alguna gente no esté informada de sucesos internacionales, ¿verdad? Pero bueno, hoy se comenta en la prensa a nivel mundial que varios países que conforman el BRIC, denominados BRICS, movimiento BRICS, están reunidos, ¿verdad? Es decir, son países, es un grupo de países que ha decidido formar una asociación, ¿verdad?, principalmente con fines comerciales y de negocios. Al parecer ese es el principal objetivo, ¿no?, de estos países al organizarse en el que se denomina el BRIC, con la finalidad de promover sus economías, ¿verdad?, promover su desarrollo interno a través del intercambio comercial, ¿verdad? Y no solo comercial, tecnológicos, culturales, de diferentes índoles, ¿no?, que promuevan un desarrollo más libre de esos países que se están organizando. Pero el motivo principal, pues, también es deshacerse de la tutela o de la influencia de los Estados Unidos, ¿verdad?, y de los países capitalistas que hasta que han sido quienes normalmente habían controlado la economía mundial, ¿verdad?, la economía y la política mundial, como es Estados Unidos, el bloque de Estados Unidos y Inglaterra, etcétera, ¿no?, que incluso pues tienen una organización en Europa militar denominada la OTAN para la supuesta defensa, ¿no?, de ese grupo. Bueno, estos BRICS, encabezados al parecer por Rusia, pues su objetivo es separarse de esa política. Pero bueno, ¿qué es el BRIC, verdad? Vamos a aclarar el concepto. Tengo aquí una nota de prensa que dice: originalmente formada en el año 2001 con el acrónimo de BRIC para representar a sus miembros constituyentes. Los miembros fundadores fueron Brasil, Rusia, India y China. Es decir, por eso BRIC, ¿verdad?, son las iniciales del nombre de los países fundadores, ¿verdad? B por Brasil, R por Rusia, I por la India y C por China, ¿verdad? Notar el potencial del BRIC temprano, Sudáfrica fue el primer país después de solicitar la afiliación en diciembre de 2010, es decir, se integra Sudáfrica después y se le agrega la S y ahora es los BRICS, que representa su miembro más reciente, ¿verdad? BRICS. ¿Qué cantidad de la población representa esta unión de países, verdad? Porque hay que verlo en términos globales. Aquí tenemos una tabla que habla del porcentaje en relación a la población mundial que representa cada uno de estos países.
tenemos que Brasil representa el 2.7% de la población mundial, Rusia el 1.9%, India el 17.7%, China 18.9%, los más grandes, China e India. Y Sudáfrica con el solo el 0.8%, ¿verdad? ¿Sí? Comparando con el resto del mundo, la población sería de 58.5%, el resto del mundo, ¿verdad? Es decir, que tienen arriba del 41%, arriba del 40% de la población mundial estaría organizada en los BRICS, representada por esos países, ¿verdad? Sí, que son Brasil, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, ¿verdad? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. 5 países. Bien. Entonces, pues los BRICS nacen con la idea, dice, que en un mundo que ha sido dominado económicamente por las potencias occidentales durante siglos, los BRICS es un bloque comercial que ha desafiado el status quo y amenaza con alterar el orden mundial establecido. Es decir, los BRICS estarían buscando pues una nueva forma de organización, ¿verdad? Como ya decía yo, independientemente de la influencia de los países capitalistas de Estados Unidos. Bien, como decía, en estos momentos están reunidos, ¿sí? Discutiendo los principales problemas económicos del planeta y además con la asistencia, al parecer, de nuevos actores, ¿no?, en la organización. Es decir, que probablemente esta sociedad de los BRICS crezca, ¿verdad?, a partir de esta reunión. Hay nuevos invitados que probablemente solicitarán su ingreso y por lo tanto la representatividad a nivel mundial crecerá de estos países, ¿verdad? ¿Cuál es una de las primeras declaraciones en estos momentos, no? En este caso de Rusia, ¿verdad?, a través de su presidente Putin, que es el anfitrión, me parece, de la reunión. Bueno, dice la nota de prensa, tomamos el sendero correcto, es lo que afirma Putin y Xi Jinping, ¿sí?, reunidos, se dice, en la cumbre de los BRICS. Putin señaló que las relaciones ruso-chinas pueden servir de modelo sobre cómo deben construirse las relaciones entre estados, ¿verdad? Es lo que trata de una nueva relación entre los estados, entre las naciones. Es lo que trata el objetivo principal de esta organización con fines comerciales y de desarrollo. Bien, el presidente ruso Vladimir Putin se reúne este martes con su homólogo chino Xi Jinping, quien se encuentra en Rusia, para asistir a la 16ª cumbre de líderes de los BRICS, que arrancó esta jornada y se celebrará hasta el 24 de octubre. Putin comenzó la reunión felicitando allí por el 75 aniversario de la fundación de la República Popular China y el establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales. En los últimos 75 años las relaciones ruso-chinas
han alcanzado un nivel de asociación global y cooperación estratégica. Y podemos afirmar con plena confianza que pueden servir de modelo sobre cómo deben construirse las relaciones entre Estados, expresó. El presidente ruso también destacó el aumento del 4.5% en el volumen de negocios comerciales entre Moscú y Pekín de enero a agosto. Según él, se están llevando a cabo exitosamente proyectos conjuntos en energía, industria, transporte, agricultura y muchos otros ámbitos. También se están estrechando los lazos humanitarios y culturales y están aumentando los flujos turísticos mutuos, señaló Putin. Ayer recorrí el Kremlin, observé un gran número de turistas chinos, relató. El mandatario ruso aseveró que la cooperación ruso-china es uno de los factores estabilizadores de la escena mundial. Xi Jinping, por su parte, dijo que en los últimos 10 años las relaciones ruso-chinas han resistido pruebas sin precedentes y su firmeza no puede verse sacudida por las graves convulsiones que se producen hoy en la escena internacional. Continúa diciendo, nuestras relaciones han recorrido un largo camino y adquirido un carácter sin precedentes. Hemos tomado el sendero correcto de la construcción de las relaciones entre grandes potencias, basadas en los principios de no alineamiento, no confrontación y no dirección contra terceros, contra terceras partes, dijo. ¿Verdad? Muy importante los principios que maneja, dice, ¿no? Se basa en los principios de no alineamiento, es decir, no obligar a nadie a alinearse a ciertos intereses, ¿verdad? A la fuerza. No confrontación y por lo tanto no llevar la cuestión del enfrentamiento, ¿verdad? Para obligar al otro a alinearse. Y no dirección contra terceros, contra terceras partes, dijo. ¿Sí? Es decir, que se utilice un país, que sea utilizado un país por otro país para agredir a un tercer país, ¿verdad? Es decir, no agrede directamente o no influye directamente, como sea, ¿no? Pero lo hago a través de otro. Bien, asimismo, Xi indicó que el Grupo BRICS es quizás una de las plataformas de cooperación más importantes para la consolidación del mundo en desarrollo, y las economías de mercado emergentes. ¿Sí? Putin había propuesto mantener una reunión bilateral a principios de septiembre durante el Foro Económico Oriental que tuvo lugar en la ciudad de Vladivostok, en el lejano oriente ruso. Gracias a los esfuerzos conjuntos, las relaciones entre China y Rusia han llegado a un nivel alto sin precedentes. Dijo en ese entonces, se prevé que el mandatario ruso mantenga reuniones bilaterales con casi todos los líderes participantes en la cumbre. Rusia asumió la presidencia de los BRICS el 1 de enero de 2024.
Este año 5 países se unieron al bloque: Egipto, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Actualmente otras 34 naciones han expresado su deseo de unirse a los BRICS. Pues esta es la situación, ¿no?, que está ocurriendo allá en Rusia en estos momentos, ¿verdad?, con la reunión del BRIC, donde, como vemos, la asociación ya ha crecido bastante y se espera que 34 naciones más integren, ¿no?, al bloque, con la finalidad, como dicen, en este caso Putin y Xi Jinping, la de establecer relaciones libres, bilaterales, para el desarrollo económico y la prosperidad de esas naciones, ¿verdad?, en base al intercambio comercial, ¿sí?, de productos, ¿no?, además de la cooperación en ciencia y tecnología, como ya lo están manifestando, para diversos sectores: agrícola, industrial, espacial, etcétera, ¿no? Y lo que están proponiendo de manera libre, ¿sí?, de respeto, de jamás buscar la confrontación entre esas naciones, ni buscar la imposición, ¿sí?, de políticas, ideologías o X situación, ¿verdad?, con fines particulares, ¿verdad? Es decir, no buscar el alineamiento de otra nación, y menos aún mediante la fuerza, ¿verdad? Lo que se busca es la cooperación para el desarrollo real de las naciones, ¿verdad? Y progreso, bienestar social, es lo que están planteando. Y de esta manera pues se deshacen sobre todo aquellas naciones que aún todavía estaban bajo el influjo de las políticas imperialistas de los Estados Unidos, ¿verdad?, y de los aliados de Estados Unidos, quienes para mantenerse como pues los principales mandamases del mundo, como los principales dictadores de la política económica mundial y de la política mundial, pues han sido capaces de llegar hasta la guerra, ¿no?, financiar la guerra, como lo estamos viendo, ¿no?, utilizando a Ucrania contra Rusia, ¿no? Es decir, no se han tentado el corazón para financiar la guerra, declarar la guerra prácticamente, está financiando con millones de dólares, ¿no?, en armamento, equipo y personal. Es decir, mediante la OTAN, los Estados Unidos han buscado la confrontación contra otras naciones y han buscado, mediante la presión de la OTAN y la imposición, el alineamiento a sus políticas de otras naciones. Y pues los BRICS tratan de acabar con esto, ¿verdad? Es decir, unirse a otro grupo que favorezca el verdadero desarrollo de esas naciones y no que sean considerados como simples suministradores de recursos, ¿no?, para otros, sin nada a cambio o con muy poco a cambio, sino que la cooperación debe establecerse en términos de igualdad en todos los sentidos, ¿verdad? En términos de igualdad, equidad, ¿sí? Y pues en términos de correspondencia, ¿verdad? Es decir,
sin tratar de aprovecharse, que sea parejo el asunto, ¿verdad? A como corresponda, ¿no? Pues eso es, para quien no tenía información quizás, digo, aunque no me ven muchas personas, pero quien pueda ver este video y no tenga idea de qué son los BRICS, pues los BRICS es esa organización, y BRICS viene simplemente pues de las siglas de los fundadores, ¿verdad? De los principales fundadores, como dice Brasil, Rusia, ¿no? India, China y Sudáfrica, ¿no? Los primeros que conformaron el grupo, y de ahí que se mantenga con el nombre de BRICS, con esos objetivos que son urgentes, como ya vimos, ¿no? ¿Verdad? Es imperativo cambiar a un nuevo modelo de relación mundial, a un nuevo modelo económico y de relación entre las naciones. No es posible continuar con ese modelo de confrontación, de imposición de los más fuertes sobre los más débiles, de estar extrayendo recursos sin la compensación debida, ¿verdad?, a otras naciones, y por lo tanto empobrecer a las otras naciones porque le estás extrayendo recursos sin devolverle lo correspondiente a lo que corresponde, ¿no?, legalmente, la extracción de esos recursos. Digo, no hay problema que se dé el comercio internacional, que se dé la explotación de recursos en otros países, pero debe ser una explotación racional y consciente, ¿no?, y cubrir lo que corresponda, lo que es legal, lo que es de ley, y no imponer condiciones, ¿verdad? Es decir, si por extraer un kilo de plata de un país tienes que pagar $1,000, pues tienes que pagar $1,000, y no imponer, decir, pues te pago 50, $100, ¿verdad? O $500 cuando debes pagar $1,000. O sea, una relación ya así ya no es, ya no es honesta, ¿no? Ya no es equilibrada, ¿sí? Debe ser equilibrada y debe corresponder a la situación comercial del momento y al respeto a la soberanía de cualquier país, el respeto entre países y el respeto de un país a otro de esa nación, ¿verdad? Y de esa manera establecer los intercambios. Bueno, es importante esto del BRIC porque, como ya vemos, está formado, hay dos líderes principales muy fuertes, que es Rusia y China, ¿no?, que han creado desarrollo económico y tecnológico, pues creemos que ya muy superior a lo que ha logrado el capitalismo. Y eso se ve en su industria tecnológica, ¿no?, su industria espacial, su industria militar, su industria agrícola, entre otros, son muy fuertes, ¿sí?, China y Rusia en ese sentido, y son un ejemplo de desarrollo, ¿sí?, y son un ejemplo para aprender las experiencias de esos países, ¿verdad?, y que se puedan aplicar de acuerdo a las condiciones particulares de tal o cual país, ¿verdad?, ajustarse. No se pueden aplicar así nada más de tajo, sino estudiarse, pero experiencias que pueden ser provechosas para el desarrollo económico, ¿no? Y una de estas experiencias es esa relación que ha mantenido Rusia y China, ¿no?, en la cooperación de igual a igual y respetuosa, digo, y de respeto, ¿verdad? Una cooperación de igual a igual y con respeto entre los miembros que cooperan, ¿verdad? Y equitativa, podríamos decirlo así,
Es decir, que nadie se aprovecha del otro. Todo es como debe de ser, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, esto les ha llevado a un desarrollo pues muy rápido, un desarrollo acelerado de sus economías en diferentes ámbitos, como ya lo mencionaba, ¿verdad? Y ahora si esta sociedad con más países tiene éxito, bueno, los países que se integren ahí seguramente lograrán también fuertes avances, grandes avances en sus economías, ¿verdad? Porque la base del desarrollo de toda sociedad y del bienestar social es la economía, es la producción económica, es la producción de bienes y servicios que satisfacen diferentes necesidades. Es el primer factor que se debe atender en cualquier economía. Y eso implica desde lo principal más básico, que es la alimentación, la vivienda, el vestido, la salud y así la educación, la cultura, ¿no? Pero todo tiene que ver con la economía, el desarrollo económico, el nivel de ingresos que se tengan en las familias, que tengan las personas, ¿sí? Y para que haya un nivel de ingreso suficiente y de calidad, pues tiene que haber relaciones de producción equitativas, ¿verdad? Donde nadie, cuando menos, no se trate de aprovechar del otro, de aventajar, imponiendo cosas, imponiendo leyes, aprovecharse del otro, ¿no? Todo tiene que ser parejo. Quien ofrece un trabajo o un servicio se le debe de pagar lo justo, lo correspondiente, lo que corresponde a esa actividad. No se le puede pagar menos, ¿verdad? O no se le debería de pagar menos, como sucede en la mayoría de las economías, ¿verdad? Eso crea un desbalance entre unos y otros, mientras unos acumulan mayor cantidad de riqueza, porque tienen la manera de aprovecharse, ¿verdad?, de imponer ciertas condiciones, ciertas leyes, ciertas presiones sobre los otros y extraerles los recursos, no explotar la fuerza de trabajo. Pero eso genera pobreza en otro lado, ¿no? Disparidad de desarrollo, disparidad de bienestar. Todo el que participa en la producción de riqueza tiene que recibir su parte. Quien no participa, obviamente, pues no, ¿verdad? Pero si en una empresa está el trabajo y está el capital, son los dos principales aportadores de las materias o de los recursos para producir riqueza. Entonces, ¿cómo se debe de distribuir la riqueza? Pues de acuerdo a la participación, a la importancia de la participación de cada uno, ¿verdad? ¿Sí? Y no en base a una imposición y no en base a la fuerza de que, pues, sí, participamos en igualdad de condiciones, pero pues, ¿sabes qué? A mí me toca el 80 o 90% de lo que se cree y a ti te toca solamente, es más, ni siquiera se maneja porcentaje, sino que se fija un salario, a ti te toca tanto nada más, aunque eres muy importante, ¿verdad?, para la producción. Se le dice al trabajador, para la creación de riqueza, eres muy importante, pero yo te pago 100 pesos al día, por ejemplo, ¿no?, si quieres trabajar conmigo, aunque tu trabajo me genere 500, yo te doy 100, me quedo con 400, cuando a lo mejor lo más honesto y real sería darte 300 y yo quedarme con 200 o 250, ¿verdad? Más o menos. Entonces la importancia, pues, de los BRICS está en ese sentido. Un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de política, ¿sí?, que promueva el desarrollo real de la sociedad, ¿verdad? Es eso, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de relación entre países
entre naciones, ¿verdad? Que sea justa, con justicia libre, ¿verdad? Y libre y totalmente racionalizado esa relación, esa cooperación. Por eso se llama cooperación. Cooperas, ¿sí? Y dejar a un lado la imposición, ¿verdad? Ahí entonces esperemos que pues tenga éxito. Bien.